Compañeros, hoy el grupo 5, el grupo de Arien, les vamos a hablar sobre la cirugía de reparación de aneurisma aórtico abdominal, el abordaje abierto versus el abordaje endovascular. Siguiente. Los objetivos que tenemos con este webinar son comparar la eficacia clínica de la reparación endovascular frente a la cirugía abierta en un aneurisma aórtico abdominal. También, evaluar las tasas de complicaciones y mortalidad asociadas con cada método y explorar las indicaciones y limitaciones específicas para cada técnica. El contenido que vamos a estar presentando durante el webinar es una pequeña introducción sobre el aneurisma aórtico abdominal, las técnicas de reparación, complicaciones de cirugía abierta y las complicaciones del abordaje endovascular, y bueno, qué dice la evidencia. Entonces, a modo de introducción, siguiente. Los aneurismas los podemos definir como dilataciones anormales que se localizan en las paredes de un vaso. Y estos se pueden clasificar dependiendo de las capas que estén afectadas como aneurismas verdaderos o pseudoaneurismas, y también se pueden clasificar según la morfología como aneurismas saculares o aneurismas fusiformes, como se ven en la imagen de la diapositiva. Siguiente. Comúnmente estos aneurismas surgen como consecuencia de la degradación o de una producción anormal de los componentes estructurales de la pared de los vasos, como la elastina y el colágeno. Y esta producción anormal de estos componentes se puede deber a procesos degenerativos, trastornos hereditarios o propios del desarrollo, a vasculitis o también a infecciones y traumatismos. Y básicamente esto va a alterar la potencia tensora y la capacidad de la aorta para poder acomodar o soportar la distensión pulsátil de la misma. Siguiente. En cuanto a los síntomas, generalmente el aneurisma aorta abdominal es asintomático si no está muy grande y puede ser hallado como un hallazgo incidental, pero si crece y se expande, puede producir síntomas como dolor constante e intenso en la espalda, en la zona lumbar, en el abdomen o en la ingle. En caso de que tenga una ruptura parcial o total, es muy importante reconocer los síntomas como dolor súbito, intenso y pulsátil, que se va a asociar a hipotensión arterial y shock en el paciente, y también puede haber una compresión de estructuras adyacentes o una embolia periférica desde un trombo que se encuentre en el aneurisma. Siguiente. En cuanto a las técnicas diagnósticas de imagen que se pueden utilizar para diagnosticar aneurismas aórtico-abdominales, está la angiotomografía computarizada, la ecocardiografía transesofágica, la resonancia magnética, la ecocardiografía transtorácica y la ecografía de la aorta abdominal. Siguiente. Ok, una vez ya realizado el diagnóstico de un aneurisma, en este caso de la aorta abdominal, una de las formas más eficaces de evitar una ruptura de la misma es realizando una reparación. Actualmente existen dos técnicas para la reparación. Una de ellas es la cirugía abierta y la otra es la reparación endovascular. Es muy importante que al elegir el tipo de reparación se tome en cuenta la supervivencia esperada del paciente, ya sea a corto o largo plazo, y que esto va a depender tanto de la edad del paciente como de las comorbilidades asociadas. Ya cuando se ha determinado que este paciente se debe someter a la reparación de, del aneurisma, como mencioné, debe ser mediante un enfoque individualizado al elegir el tipo de reparación, teniendo en cuenta factores anatómicos que vamos a ver más adelante. Pero bueno, la edad del paciente, el sexo, el riesgo que tiene uno de una ruptura y los riesgos de mortalidad perioperatoria. Siguiente. Bueno, vamos a describir un poco acerca de lo que es la técnica abierta. Esta implica un reemplazo del segmento aórtico enfermo, como podemos ver en el video, consiste en una incisión a nivel abdominal. En ese caso es a través de la línea media, pero también pueden existir otros tipos de abordaje en el que se pinzan a nivel proximal y distal en los segmentos de la aorta para luego
eh, ser abierto, y una vez que se tenga la aorta abdominal abierta, es muy importante eliminar los trombos y también los segmentos de desecho que se encuentran en el interior para posteriormente hacer una anastomosis eh, proximal del injerto, que se conoce como graft, a las paredes de la aorta abdominal, reemplazando el segmento aneurismático. Entonces, siguiente, las indicaciones para una reparación abierta son aquellos, eh, siguiente, son aquellos pacientes, todos pacientes sintomáticos sin importar el tamaño que tenga el aneurisma, también aquellos pacientes que son asintomáticos. La literatura hace una diferencia en cuanto a los hombres que sean mayores a 5.5 y las mujeres mayores a 5 centímetros. También aquellos aneurismas de la aorta abdominal en donde haya una expansión rápida, es decir, que tengan un crecimiento de más de 5 milímetros en, en 6 meses, aquel aneurisma de la aorta abdominal que se ha infectado, o aquellos pacientes en los que previamente se le ha realizado una reparación endovascular, pero que ha tenido complicaciones y requieran ser convertidos a una reparación abierta. Eh, Siguiente. Ok, entonces en comparación con la parte de la reparación abierta, tenemos la endovascular, que es una técnica mínimamente invasiva en la que se utiliza un injerto que se pliega y se comprime dentro de una vaina, como podemos ver en el video. Una vez que este injerto se introduce a través de la luz de un vaso de acceso que en la mayoría de los casos es a través de la arteria femoral, que se puede tener acceso mediante forma percutánea o una incisión quirúrgica abierta. Se hace la introducción con el posterior despliegue del injerto, que va a ser expandido y se contacta con la pared de la aórtica tanto en sentido proximal como en sentido distal en los vasos ilíacos, y excluye al saco neurismático del flujo sanguíneo. Entonces es muy importante que en esta lección de reparación endovascular se necesitan imágenes aortilíacas para poder definir la anatomía de la persona, que va a poder determinar o poder elegir el tamaño y la configuración de los componentes del injerto, perdón. Entonces, cuando se realiza una eh, reparación electiva, la tomografía computarizada es la más utilizada. También se podría utilizar una arteriografía, pero en caso de que sea algo de urgencia, perdón, algo de urgencia, se utiliza la arteriografía, y también actualmente existe la posibilidad de utilizar una ecografía intravascular con los subiniciales de IBU, que es una modalidad que permite dar imágenes en aquellos pacientes que se le hace una reparación, pero cuando se hace de forma intraoperatoria. No se utiliza este método de imagen como, como forma preoperatoria porque es algo que es invasivo, pero da buenas imágenes con eh, la experiencia ha demostrado que puede ser útil en estos casos. Ok, siguiente. Las indicaciones de la cirugía endovascular, pues como mencioné, también es la parte de pacientes sintomáticos o que tengan un crecimiento expansivo rápido en menos de 6 meses, pero lo más importante a tener en consideración acá es que los pacientes deben tener una anatomía adecuada para poder realizar este tipo de abordaje. Entonces, eh, se deben cumplir ciertas mediciones para poder realizar este procedimiento. Dentro de ellas se toma en consideración lo que es el diámetro del cuello aórtico. Esta medida se toma en la parte de la aorta a nivel de la arteria renal más baja, y normalmente una vez que se hace la medición se suele agregar un 15 a un 20% del diámetro adicional del cuello,
También otra medida que se debe tomar en consideración es la longitud del cuello aórtico, que es la medida que, como podemos ver en la imagen, es la distancia que existe entre la arteria renal más baja hasta el origen del aneurisma. Entonces, eh, la longitud del cuello, que usualmente debe ser menor de 10 milímetros, perdón, y esto para que permita una zona de aterrizaje proximal adecuada cuando es la fijación del injerto. Además, es muy importante que dentro de la evaluación cualitativa de la parte del cuello proximal de la aorta, lo ideal es que esta parte tenga un aspecto normal, es decir, que no cuente con trombos ni calcificaciones, y esto es para que se dé un adecuado unión del injerto con la pared de la aorta. La parte de la angulación del cuello es una medida que se toma entre los puntos de la arteria renal más baja, también el origen del aneurisma y la bifurcación aórtica. Lo ideal es que el ángulo del cuello aórtico sea inferior a 60 grados, ya que ángulos mayores pueden provocar una dificultad en la implantación. También es muy importante tener en cuenta la morfología de la arteria ilíaca y de los vasos de acceso, ya que esto va a permitir la unión del indigento a nivel distal. Entonces, las arterias ilíacas internas deben, las arterias ilíacas deben tener una mínima calcificación y tortuosidad. Se necesita un diámetro mínimo de la arteria ilíaca interna de aproximadamente 7 milímetros, y esto es muy importante para permitir el paso seguro de las mayorías de las vainas de colocación. El diámetro de la arteria ilíaca común debe medir entre 8 a 22 milímetros, y la longitud de la arteria ilíaca común debe tener un diámetro normal eh, que debe medir menos entre 15 a 20 milímetros para poder que se dé un adecuado sellado y pueda haber una adecuada unión a nivel tanto proximal como distal de el stem. Siguiente. Vamos a hablar sobre las complicaciones de la cirugía abierta. Siguiente. Vamos a empezar con las complicaciones intraoperatorias. Primero tenemos la hemorragia, una cirugía de la reparación del aneurisma abdominal aórtico. Existe el riesgo de sangrado excesivo debido a la manipulación de los grandes vasos, como la aorta, como las arterias ilíacas. Este riesgo se gestiona a través de técnicas quirúrgicas adecuadas, agentes hemostáticos y, muy importante, reduciendo el tiempo quirúrgico. El síndrome compartimental. Síndrome compartimental es debido principalmente al efecto del hematoma retroperitoneal. ¿Cómo se da esto? Se estaban preguntando. Bueno, esto se da porque hay un espacio detrás del peritoneo y, bueno, ese espacio contiene la aorta abdominal y otros órganos. Ahí, si se forma un hematoma, ejerce presión sobre los tejidos, órganos y otras estructuras, lo que conduce al síndrome compartimental. También tenemos la ruptura del aneurisma. Bueno, durante la disecación, manipulación del área afectada, siempre va a existir un riesgo para la ruptura. Siguiente diapositivo, por favor. Ok. Isquema visceral y de las extremidades inferiores. Bueno, durante la cirugía, para reparar el aneurisma de la aorta abdominal, los cirujanos manipulan y muchas veces también clampean la aorta, entre otras arterias importantes para su reparación. ¿Esto qué conlleva? Bueno, esto interrumpe temporalmente el flujo sanguíneo hacia las extremidades inferiores y otros órganos y, bueno, supone el riesgo de isquemia. Siguiente. Ah, no. Si- Siguiente es, no, atrás. Embolismo. Durante la manipulación de la aorta y la disección de tejidos existe el riesgo de liberar pequeñas partículas, lo cuales pueden viajar a través del torrente sanguíneo y, bueno, causan obstrucciones de los vasos sanguíneos distales que conducen a otros órganos. Una complicación bastante común del embolismo es, bueno, son el embolismo de las arterias del riñón, causando una falla renal. Y por último, tenemos las lesiones nerviosas. La manipulación de los tejidos alrededor de la aorta pueden resultar en lesiones nerviosas,
lo cual posteriormente puede causar síntomas de entumecimiento, debilidad o dolor en las áreas afectadas. Siguiente. Bueno, a continuación vamos a ver las complicaciones postoperatorias, que las dividimos en generales y específicas. Dentro de las generales tenemos el sangrado, que es una de las complicaciones más comunes y que puede ocurrir durante o después de la cirugía y que puede ser causada por múltiples orígenes, ¿no? Puede ser una lesión de un vaso sanguíneo, puede ser una coagulación deficiente, puede ser descamación del injerto y pues en caso de sangrados severos se puede llegar a requerir incluso transfusiones de sangre o una cirugía adicional. Luego tenemos también la propia infección de la herida quirúrgica, que en orden de frecuencia, las especies que más, los organismos que más encontramos en este tipo de afectaciones son los estafilococos, los estreptococos, enterococos, Escherichia coli, y pues casi todas las infecciones de una herida quirúrgica se manifiestan en el transcurso de los 7 a 10 días postoperatorios, ¿no? Y bueno, la antibioticoterapia profiláctica después de, de este tipo de intervenciones quirúrgicas es la cefazolina o vancomicina en caso de resistencia a la meticilina, ¿no? Luego tenemos los problemas respiratorios debido al uso de anestesia general que puede afectar la función pulmonar, y lo cual nos lleva consecuentemente a un aumento del riesgo de una neumonía, atelectasias y pues otras complicaciones respiratorias. Y por último tenemos los problemas cardíacos, esto, que los posibles riesgos los posibles problemas cardíacos que podrían ser un infarto del miocardio o arritmias, y pues son las que principalmente causan morbilidad, pero que afortunadamente tienen una incidencia baja del 2 al 6%. Y luego tenemos las complicaciones específicas, tenemos la disfunción renal y la isquemia intestinal. Esto, sí, en la disfunción renal, insuficiencia renal transitoria, puede ser causado por una reducción del flujo sanguíneo renal, debido a que, como ya sabemos, el aorta abdominal irriga los riñones a través de las arterias renales, y pues al manipular la aorta, en el transcurso del proceso quirúrgico o en la colocación de un injerto aórtico, pues se puede reducir el flujo sanguíneo renal y esto secundariamente nos lleva a una isquemia renal y a una insuficiencia renal aguda. Luego tenemos también la nefrotoxicidad por los agentes de contraste, que son los agentes que usamos durante la cirugía para visualizar la aorta y los vasos sanguíneos renales, y pues esto puede ser nefrotóxico y con especial daño en pacientes que ya tengan previamente una función renal comprometida. Y bueno, la incidencia de insuficiencia renal es inferior al 2% en la reparación programada y pues puede ocurrir en más de un 10, de más de un 20%, perdón, en pacientes que, que hayan tenido una reparación de un aneurisma de la aorta abdominal previamente roto. Luego, en la siguiente diapositiva, tenemos también la isquemia intestinal o la colitis isquémica, que es una complicación potencialmente devastadora en la cual hay que tener mucho, mucho cuidado. Eh, y pues este tipo de complicación es más elevada en aquellos pacientes que tengan antecedentes de resección del colon y en los que son sometidos a una reparación de un aneurisma que ya estaba roto por la pérdida de la irrigación colateral al colon rectosigmoide. Y pues se calcula que el 5% de estos pacientes eh, que son programados desarrollará colitis isquémica parcial, pero realmente no tendrá ningún tipo de secuela significativa. Sin embargo, si la isquemia parcial produce una gangrena del espesor total y a una peritonitis, la mortalidad puede elevarse incluso al 90%. Bueno, vamos a seguir con las complicaciones del abordaje endovascular. Siguiente. Primero, hablemos de los endoleaks o las endofugas, que son complicaciones relacionadas al endograft. Este término nosotros lo usamos para referirnos a un flujo persistente de sangre que va hacia el saco del aneurisma justo después o después de haber colocado pues, el endograft. Esto nos dice a nosotros que no haya habido un sellado suficiente y que el aneurisma no está excluido de la circulación sistémica. Esto es un problema porque para tener un abordaje exitoso necesitamos excluirlo de la circulación sistémica por el riesgo alto de ruptura. Los pacientes pueden tener de un 20 al 50% de endoleaks post-EVAR y es importante saber que los podemos clasificar en tipos.
Por lo menos el tipo 1 está asociado a una fuga en los lugares de inserción del graft, tanto distal como proximal. El tipo 2, pues tenemos que va a ser más que nada de flujos de arterias que, por ejemplo, la lumbar o la mesentérica inferior, que confluyen y forman el leak. También tenemos el tipo 3, que es más que nada fugas a través de las conexiones del mismo graft. El número 4, que tenemos que el graft tiene porosidades, donde se puede salir el contenido hemático y hacer una fuga. Y el último, que se llama el indefinido, que es cuando tenemos un aumento del saco del aneurisma, pero por imagen no podemos pues, determinar, clasificarlo en las clasificaciones que les acabo de comentar. Siguiente. Es muy importante que para diagnosticarlo tenemos varias formas, pero la mejor o la que se prefiere es la angiografía por tomografía computarizada. Esta es por su disponibilidad y por su estandarización. Nos da tanto el volumen del saco como el diámetro del defecto. Ella pues está basada o se usa en los protocolos de imagen post-EVAR. Aquí podemos ver una imagen tanto de que dice B y C, donde podemos ver el pre y postoperatorio de un aneurisma abdominal. Y en la C podemos ver en las flechas rojas cómo se ve el endoleak. Y el graph también se ve ahí. También tenemos otras alternativas. Podemos hacer una angiografía por resonancia magnética, pero la que me quiero enfocar hoy es la ecografía duplex color, porque ella, podemos utilizar contraste o no contraste, pero ella nos da un beneficio muy grande que nos indica pues en la dirección del flujo del endoleak. Esto nos ayuda muchísimo a pues diagnosticar rápidamente, clasificar el endoleak y tratarlo oportunamente. En el manejo, pues, quiero decirles que las más comunes siempre va a ser el endoleak tipo 1 y tipo 2. Y estas se manejan muy bien con colocaciones de stent adicionales, como se ve aquí en el algoritmo. Aquí en rojo podemos ver el endovascular repair. También podemos ver pues, técnicas de embolización que se van a utilizar. Y en algunos casos se puede utilizar la cirugía abierta. Aquí podemos ver en el algoritmo cómo se llega pues, al open repair conversion o cirugía abierta. Siguiente. También tenemos la migración del stent, que nosotros lo utilizamos para describir pues, el desplazamiento del endograft después de haberlo colocado en su lugar original. Esto tiene pues, implicaciones muy importantes. La movilización de un stent a cualquier lado puede ocluir las arterias ilíacas. Esto nos puede dar una isquemia muy importante en las extremidades inferiores y esto pues implica una reparación quirúrgica urgente. Puede causar endofugas, muy común, y aumenta el riesgo de ruptura. Y puede convertirse a una cirugía abierta, aumentando, claro, pues la mortalidad del paciente. En este caso, si tuviéramos una cirugía abierta, pues se quita el endograft, se entra y se pone pues un injerto más convencional o más tradicional. El diagnóstico es el mismo, se utiliza angiografía por TC y pues es muy importante en estos pacientes mantener una monitorización muy de cerca, muy minuciosa, ya que ellas son una de las principales causas de intervención secundaria post-EVAR. En esta imagen podemos ver a la izquierda pues la implantación de un endograft bien posicionado, la aorta, el saco del aneurisma está completamente excluido, y 23 meses después, en la imagen de la derecha, podemos ver cómo hubo un desplazamiento caudal del endograft. Y también se describía que había un endoleak tipo 1. Este aneurisma fue tratado con COF o manguitos extensores tanto distales como proximales y fue exitoso. Siguiente. Muy bien, continuando con las complicaciones relacionadas al endograft, nos encontramos con la formación de pseudoaneurismas. Esta es una complicación tardía, potencialmente grave, posterior a una reparación endovascular, y consiste en la formación de una cavidad llena de sangre que se comunica con la luz del endograft o de la arteria, pero con una característica importante, que es que no está compuesta por las tres capas de la pared arterial. Tenemos tres principales causas de los pseudoaneurismas. Está la dehiscencia o fuga en las suturas, la infección del endograft
o el traumatismo o lesiones iatrogénicas. Asimismo, también tenemos tres principales riesgos. El primero sería una expansión del pseudoaneurisma que llegue a comprimir estructuras adyacentes. También hay un alto riesgo en la rotura de este pseudoaneurisma causando una hemorragia potencialmente mortal y la formación de fístulas aortoentéricas. Para evitar esto, se debe realizar un seguimiento estricto mediante técnicas de imagen como el AngioCAT o el ecodoppler para realizar un diagnóstico temprano y asimismo un tratamiento oportuno mediante otro EVAR o una cirugía abierta. Siguiente. Ahora hablaremos acerca del IBUS. Esta es una herramienta que nos permite prevenir justamente este tipo de complicaciones. Es una modalidad de imagen utilizada en radiología intervencionista, principalmente en el tratamiento de enfermedad arterial coronaria, pero también ha visto su utilidad en el tratamiento endovascular del aneurisma aórtico abdominal. Nos brinda la identificación de la morfología de la pared del vaso sanguíneo, proporcionándonos características cualitativas y cuantitativas en tiempo real del cuello del aneurisma, como la longitud, el diámetro, calcificaciones y placas. También nos permite evaluar las zonas de implantación, tanto proximales como distales, del stent graft, permitiendo una visualización de hasta 360 grados de la pared arterial. Como vemos en la imagen, se ve toda la luz de la pared arterial. Y también nos permite medir la distancia entre las ramificaciones, realizando mediciones exactas, tomando como referencia puntos anatómicos como las arterias renales, la bifurcación aórtica o la bifurcación ilíaca. También tenemos que es útil en un diagnóstico en tiempo real, permitiéndonos seleccionar el injerto apropiado mediante mediciones y intraoperatorias fiables tanto del diámetro como de la longitud y permite un despliegue preciso del injerto. También se ha descrito que el EVAR, o la reparación endovascular junto con el IBUS, es más eficaz que una EVAR convencional con angiografía para la identificación del ostium de las arterias hipogástricas. Esto elimina el problema del paralaje en una vista anteroposterior de la angiografía, donde las arterias ilíacas se superponen con el ostium de las arterias hipogástricas y su visualización se hace complicada. Esto requeriría la experticia de el que maneje el arco en C, que debe realizar ángulos exagerados para poder lograr una visualización de estas ostium de las arterias hipogástricas, lo cual es difícil tanto de lograrlo como de mantenerlo. Esto también, como consecuencia, da una exposición prolongada a radiación ionizante, tanto para los doctores, para los médicos que están operando, como para el paciente. A pesar de todos estos beneficios que les he dicho del IBUS, aún no se define como la principal vía para realizar la reparación endovascular, debido a que aún no es posible evaluar las endofugas y la alineación del stent simplemente con el uso del IBUS, pero en los últimos meses ha notado un gran aumento en cuanto a sus beneficios y su utilización. Siguiente. Ahora tenemos las complicaciones sistémicas de la endovasculares. Tenemos que pueden ser cardiopulmonares, pueden ser por el contraste intravenoso, que nos puede dar una lesión renal aguda que se asocia con este contraste, o una reacción alérgica. También tenemos complicaciones isquémicas y el síndrome compartimental abdominal. Estas no son tan incidentes, se dice que es de un 3 a un 12%. En la literatura se dice que no se ve tan frecuente como las que mencionamos anteriormente. Siguiente. Bueno, como último punto, ¿qué nos dice la evidencia acerca de cada método, pues, de reparación? Como primer punto, quiero decir que los ensayos aleatorizados que comparan la reparación abierta del aneurisma aórtico abdominal con la EVAR han encontrado una mejora significativa en la morbilidad y mortalidad a corto plazo, o sea, 30 días, para el EVAR,
pero no hay diferencias significativas en los resultados a largo plazo, es decir, a 10 años. Pues esta conclusión la sacamos en base a un metaanálisis en el que se incluyeron 53 estudios que dice que la tasa de mortalidad a 30 días fue menor para EVAR en comparación con la reparación abierta, un 1,16% frente a un 3,27%. Las tasas de supervivencia a largo plazo fueron similares para ambas, como ya habían mencionado. Puedes pasar. Sin embargo, la EVAR parece estar asociada con la necesidad de más procedimientos secundarios y un riesgo continuo de ruptura aórtica en el futuro. No parece haber diferencias significativas en las tasas generales de complicaciones cuando se incluyen las complicaciones de cada procedimiento. Y bueno, llegamos a esta conclusión mediante este estudio en el que se incluyeron 22.830 pacientes emparejados que se sometieron a la reparación de aneurisma aórtica abdominal en cada corte. La edad promedio de los pacientes fue de 76 años. La mortalidad perioperatoria fue menor después de la reparación endovascular, como ya habíamos dicho, que después de la reparación abierta, con un 1,2% frente a un 4,8%. Sin embargo, a los 4 años la probabilidad de ruptura fue mayor en la cohorte de reparación endovascular que en la de reparación abierta, con un 1,8% frente a un 0,5%, al igual que la reintervención relacionada con el aneurisma aórtica abdominal, 9% frente a un 1,7%. Eh, Asimismo, a los 4 años, la cirugía por complicaciones relacionadas con la laparotomía fue más probable entre los pacientes que se habían sometido a la reparación abierta, con un 9,7% frente a un 4,1%. Pues los principales beneficios de DEBAR parecen ser mayores a corto plazo por lo que vimos. Es la opción más apropiada para pacientes con una expectativa de vida limitada y con un alto nivel de riesgo perioperatorio. Y pues en la siguiente diapositiva veremos un estudio limitado a pacientes de 80 años o mayores en los que la mortalidad perioperatoria, complicaciones generales y específicas se redujeron significativamente para la EVAR en comparación con la reparación quirúrgica. Pues este es el estudio del que le hablaba, un metaanálisis que incluyó 15 estudios en los que demostraron que en comparación con aquellos sometidos a reparación abierta, los pacientes que recibieron reparación endovascular tuvieron un riesgo significativamente reducido de mortalidad postoperatoria inmediata, complicaciones generales, cardíacas, renales, pulmonares y relacionadas con sangrado. En cuanto a las personas jóvenes que no tienen un alto riesgo para la cirugía abierta y deben someterse a esta reparación, el abordaje que hay que escoger sigue siendo controversial. La vigilancia de los stent graft endovasculares durante un periodo prolongado expone al paciente a mayores niveles de radiación acumulativa, pero la vigilancia por ultrasonido se está volviendo más común. Y aunque EVAR no elimina el riesgo de futura ruptura aórtica, esto también es cierto para la reparación abierta, que puede tener también sus complicaciones tardías. Y pues una cifra de los Estados Unidos en el que habla que aproximadamente el 80% de los aneurismas aórticos abdominales se reparan utilizando un enfoque endovascular, pero el manejo pues, de esta enfermedad varía ampliamente en todo el mundo, con porcentajes de EVAR que pueden ser mucho más bajos, en gran parte debido a las variaciones en la disponibilidad de equipos, niveles de capacitación y políticas pues, de reembolso. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, algún aporte? Algo que no haya quedado claro.
Ok. mm, Bueno, realmente sí. Creo que todos los objetivos han cumplido. Los felicito. Realmente se prepararon bastante bien. eh, Se ciñeron al tiempo adecuadamente. mm, Así que las gráficas y las diapositivas estuvieron bastante bien. eh, Fueron básicamente un apoyo más que algo de que estuviéramos viéndolas y leyendo las diapositivas. Está perfecto. Eh, bueno, le pregunto al grupo, pues me toca a mí preguntar. Y entonces, para ustedes, la conclusión que sería endovascular, abierto, dependerá de la edad, ¿cuál sería, hacia dónde iríamos? ¿Más hacia endovascular o abierto o primariamente abierto? No sé. Entre Yo, el grupo, además. Ah, entre todos los artículos que revisé, hablaban mucho de individualizar cada caso. Lo de la edad es algo que vi que era más bien una recomendación como basada en la expectativa de vida de la persona, si buscaba un procedimiento que redujera las complicaciones a corto plazo o buscaba alguna, la opción pues de que fuera a largo plazo. A largo plazo se demostró que ninguno tiene, por decir, una ventaja sobre el otro y si fuera mi opinión personal, eso sí no lo saqué en ningún artículo, creo que el mejor abordaje sería el endovascular. y una combinación de ambos. No sé qué opina. Lo que Bueno, acaba de decir Emily es bien importante, disculpe. Emily acaba de decir se debe de individualizar por muchas razones. O sea, uno son la edad del paciente, hablaron de la edad, mucho de la edad, pacientes que a los hombres también, a los hombres como que nos va peor, ¿ya? Entonces, en un momento dado se puede como, de alguna manera, como individualizar qué es lo que va a ser un caso y qué va a ser el otro. Así que básicamente es lo como ella dice, o sea, en un momento dado hay que individualizar. Eso sí, como vieron, son pacientes que el promedio de un estudio el promedio fue 78 años. Entonces, esos pacientes tienen comorbilidades, entonces que en un momento dado ya de por sí ya tienen una reserva funcional un poco alterada. Entonces, puede ser, me diría, bueno, si tengo alterado o algo, pudiera ser un principio un tipo de endovascular para recuperarlo y demás. Muchas de estas patologías también se agravan con la hipertensión, pacientes hipertensos, tan crisis hipertensiva que aumenta el riesgo del sangrado y demás, ¿no? Entonces, como que podría hacer un ejemplo, o sea, en un momento dado, hacer un abordaje endovascular y posteriormente ver qué tanto si te da tiempo a que en el caso de que no hayas podido resolver la patología adecuadamente, entonces podría recuperar al paciente y posteriormente hacerle una reparación abierta, no sabemos. ¿Alguien iba a decir algo, un comentario sobre lo mismo? No, no sé. no, yo estoy de acuerdo con Ajá, este doctor. La verdad, con todo lo que ha aportado a la charla, estoy de acuerdo. sí, porque es así, o sea, pasa lo mismo y yo creo que vamos a llegar y le estamos diciendo, o sea, gracias a Dios la medicina no es algo que se detiene, todo como que evoluciona. Yo recuerdo que anteriormente todo era bypass, bypass, bypass. En algún momento hasta en mi mente quise ser cardiovascular. Por eso que me gusta y me fascina esta parte, pero realmente ahora cirugía de bypass a corazón abierto, eso ya casi ni se ve. Y ya no existen, ¿no? Entonces se ve más bien la reparación, digo, no la reparación, sino el tratamiento endovascular coronario, por decir así. Entonces ha habido un avance enorme, enorme que realmente, y mira que ha cambiado, porque anteriormente, y eso es mucho con la edad,
y lo abro también a discusión. Anteriormente eran, ¿quién eran los que sufrían de enfermedad coronaria? Los pacientes viejos, los pacientes de cierta edad, ¿ok? Estaban fregados, o sea, ya tenían un ateroma, tenían la coronaria cerrada, y esos pacientes, bueno, que daban un bypass, no aparecía, no había nada endovascular en esos momentos, nadie se le había interesado en eso. Entonces después empezaron a hacer los tratamientos endovasculares y gracias a Dios, y ahora y estamos viendo lo mismo que está ocurriendo acá. Ahora, ¿qué pasa? La enfermedad coronaria no es propia de los pacientes mayores de 50 años. Hay pacientes ya menores de 50 años que tienen un síndrome coronario agudo y que el tratamiento es un cateterismo coronario y un tratamiento endovascular. Entonces, lo vemos. O sea, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasa lo mismo, y lo dijeron muy bien con la parte de que paciente joven, y cuando yo hablo de joven, soy paciente de 50 años, así que no estoy hablando de 15 años, paciente de 50 años, en el cual por algún motivo tienen un aneurisma de la aorta, entonces vas y le haces un tratamiento endovascular, pero ese stent o ese graft a largo plazo, igual que pasa con las coronarias, al futuro no va a servir. Entonces, igual que un paciente joven que le hacen un cateterismo, le hacen procedimiento endovascular, el muchacho por algún motivo no se cuida, tiene un segundo síndrome coronario, le ponen otra gran cantidad de stent y ya al tercer hay que hacerle un bypass. Entonces, como que vamos hacia allá también en este tema, porque realmente y esto también tiene que ver mucho con los hábitos de las actividades diarias de nosotros. Entonces, sí, como dijeron muy bien, por supuesto que es raro ver un paciente con aneurisma de aorta, abdominal en menores de 76 años, pero tú no sabes, hay tantas patologías nuevas, los problemas reumatológicos que aparecen a todas las edades, problemas los problemas inmunes que realmente producen daño a nivel del endotelio y que ustedes conocen bastante bien y lo han visto ahora, y este no es una enfermedad de 70 y pico de años. Entonces, yo creo que debemos prepararnos a esto. eh, Así que, o sea, como que se está repitiendo todo nuevamente, no solamente de la parte de las coronarias, sino la parte endovascular. Básicamente, sí, no es nada fácil realmente introducirse en esto. Y bueno, lo que vemos sí, y no lo tocaron, y no era parte de la charla, es qué pasa en los pacientes en que tienen traumatismo de trauma, jóvenes, porque son jóvenes, y el paciente, bueno, como dijeron, no sería un aneurisma, aquí sería un pseudoaneurisma porque realmente no es por el daño completo de la pared vascular, sino que sangró, se levantó la placa, no sé. Entonces, también se ha visto, sobre todo en pacientes, bueno, no también en pacientes de trauma, sobre todo jóvenes, o sea, también se ha visto su utilidad, no sé si quieran aportar algo de lo que leyeron sobre el tratamiento endovascular de los problemas estos no de una ruptura, se pueden producir pseudoneurismas posteriormente a un trauma, así que también se podía tratar de alguna manera, esta manera también endovascular en pacientes jóvenes. No sé qué opinan ustedes. Por lo No se menos en maten. Ujú. opino Dígame. que el abordaje Ana. debería ser abierto. Claro, porque tenemos no solamente la aorta, podemos tener también otros focos de riesgo, que ponen en riesgo la vida del paciente. Es importante lo que dice Ana Cristina. O sea, sí, es un paciente en el cual tiene un traumatismo severo ahí a nivel de la aorta, que tiene un leak, tiene una ruptura o un pseudoneurisma. Entonces, sí, se trata todo lo que trata el paciente,
y realmente la parte que anteriormente se entraba, y que, está rota la aorta, vamos a entrar, bueno, no, ya no. Se hace, se trata, se maneja y se puede hacer un abordaje endovascular, se hace, se hace. Así que el tratamiento sí es endovascular, es endovascular. Entonces, importante que también es bueno destacar que recuerden que cada vez que hacemos un estudio de estos de contraste, inyectamos yodo. O sea, es yodo. Entonces, tenemos que buscar la manera de un paciente, un jovencito de 80 años, que tiene ya un problema renal establecido, tiene un problema diabético establecido, de una serie de problemas, y entonces también tenemos que ser un poquito limitados en la parte de la utilización de material de contraste, sobre todo en la parte de si está bien colocado, la ortografía antes, la venografía antes, porque todo ese yodo va a dañar a un riñón que ya también está alterado. Se los traigo, ¿por qué? Porque trataron muy bien la parte del IBUS, y como ustedes ven, todavía no está nada escrito. O sea, ahora ustedes mismos son los expertos. Yo se lo tiré allí porque ahora no hay nadie que no haga, o sea, pregunten y vayan preguntando, porque ustedes van a ver mucho la rotación, tanto en cardiología intervencionista, como acá abajo, digo, hasta para poner, estén en una vena, quieren usar el IBUS. Entonces, realmente sí sería, ya ustedes lo dijeron, no hay nada escrito, no hay nada escrito, tiene su ventaja, tiene su desventaja, tiene sus pros y sus cons, pero ustedes van a ver que, ya les digo, o sea, yo no soy experto en la materia, he leído bastante, pero ustedes van a ver que los cardiólogos, los vasculares periféricos, los cardiovasculares, están utilizando mucho estas técnicas, entonces ahí ya estarán de ustedes también preguntar realmente si es bueno, si hacia dónde vamos. Si me preguntan, bueno, entre un iBus y utilizar el iBus y hacer una ortograma al paciente, en el cual voy a utilizar medio de contraste, eh, un medio de contraste que le puede dañar más la reserva renal al paciente, yo me voy por el iBus, pero también es operador dependiente, eso creo que es bien operador dependiente. Eh, Salomón creo que fue el que habló sobre eso, Juan, no me acuerdo, que hablaron que tenía que, o sea, la técnica también para colocar y ver, hablaste del ostium, de la ilíaca, o sea, la técnica no es nada fácil, la reconstrucción y todo, pero créanme lo que todo esto va a mejorar, todo esto va a mejorar. La semana pasada estuve en Denver viendo, ampliando un poquito más la parte, aunque no lo crean, era cirugía de columna, no tenía nada que hacer, pero estuve sobre eso y créame lo que los avances que vienen, y tuve un centro vaya, de excelencia y viendo todo, o sea, los avances de la medicina van a pasos agigantados sobre todo en las técnicas en el cual el médico y el cirujano o lo que hacemos estos procedimientos estamos navegando, ya vemos, ya no vemos, conocemos de que 2 dimensiones, no, ahora estamos en 3 dimensiones, porque no es lo mismo que tú veas en 2 dimensiones algo, a que te digan en 3 dimensiones, y también hasta la utilización de robots, ¿ya? E inteligencia artificial, porque ahora todo es inteligencia artificial. Entonces, realmente sí, esto va, y ustedes, como yo les digo, o sea, la medicina va a paso agigantado. Esto es solamente la puntita del iceberg. Abajo va a venir, y ustedes aquí, algunos de ustedes ya van a ser expertos en, qué sé yo, en, en inteligencia artificial asociada a la enfermedad cardiovascular, una cuestión así, por decir algo así. Porque hay tanta data y también ver en 3 dimensiones. Nosotros anteriormente nada más que vemos en 2 dimensiones, ahora son en 3 dimensiones cuando estamos al frente de una pantalla de un robot. Yo veo en 3 dimensiones. Yo estoy acostumbrado a ver en 2 dimensiones solamente.
pero ahora tenemos que ver en 3 dimensiones. Y como digo yo, no sé hasta cuánto más. Entonces, todo eso le va a quedar a ustedes y ojalá yo pueda verlo más, porque realmente es bien interesante. Tienen que estudiar, revisar. Esto mañana ya va a estar desactualizado y de verdad, o sea, la mentalidad va, digo, la ciencia va volando, la data está democratizada, todo el mundo, eh, la data lo tenemos. Y para resumir esto es que tenemos tanta data que ahora la inteligencia artificial nos la va a resumir. Antes nos quejábamos que no podíamos leer todos los libros que había, pero ahora decimos, quiero esto sobre esto y esto, y entonces la inteligencia artificial es la que te tira y te recoge todo. Entonces, hasta eso, como decimos, tampoco podemos creer en todo lo que vemos en todas estas nuevas de inteligencia artificial, y entonces hay que verlo eso. O sea, no sé si tiene algún comentario, grupo, algo último que se acordaron ahora o quieren quedar para que comparten con el resto de sus compañeros. Nuevamente los felicito, buen trabajo, me encanta esto y realmente lo hicieron bien, así que para despedir a ustedes. Sí, a mí me gustaría agregar un comentario con respecto a eso. Lo bonito de la cirugía cardiovascular, o de la medicina en general, es que es dinámica y que técnicas que conocemos ahora próximamente puede que queden obsoletas o se descubra algo que sea mejor para el paciente. Entonces, siempre se busca lo mínimamente invasivo, lo que le cause menos daños al cuerpo del paciente, porque todo esto que hacemos igual es un daño en busca de algo mejor, ¿no? Entonces, un ejemplo es una cirugía que vi hace poco, que se utiliza un sistema de AngioVac, que en Panamá todavía se hace cirugía abierta, pero ya existe la tecnología para hacerlo endovascular. Y esto ha causado que se disminuya el riesgo a pacientes y que incluso pacientes que no son candidatos para cirugía ahora sí pueda realizarse. Entonces, nada, decir que, bueno, así como dijeron, el abordaje de cada paciente es individual, siempre se refiere lo que sea menos invasor y, bueno, esperar ese avance de la tecnología y estar ahí presente nosotros también para verlo. Bueno, muchachos, ¿quién cierra, pues? Del grupo. Yo cierro. Muchas gracias. Dale. Ujú. Y gracias por todos los comentarios también. Y bueno, cierro la sesión. Buenas noches, que pasen una bonita Doctor, noche. gracias por Hasta la Buenas noches, luego. atención. doctor. Chao, a la orden.